En comparación con el movimiento del ciclotrón que habíamos visto, ahora vamos a ver el movimiento del cicloide. Es una trayectoria más exótica que va a ocurrir si tenemos un campo eléctrico y un campo magnético en un ángulo recto, perpendicular. Y tenemos una partícula en reposo en el origen. ¿Cuál camino es el que va a seguir? Bueno, esta trayectoria en rojo, pero vamos a ver por qué. Nos va a ser útil la fuerza de Lorentz que incluye el campo eléctrico. La fuerza es igual a Q E más B, velocidad por campo magnético, y cerramos. Al principio la partícula está en reposo. Está en reposo, P es igual a 0, y entonces la parte magnética es 0 y el campo eléctrico, que está en este caso hacia arriba, acelera la carga en esta dirección, en la dirección Z. Como empieza a agarrar velocidad, una fuerza que tiene que ver con la parte magnética empieza a aparecer. Y según las direcciones que teníamos, si la velocidad es hacia arriba, y en este caso tenemos el campo magnético hacia dirección X, la fuerza sale entonces en dirección hacia la derecha. Esa fuerza hace que la carga vaya hacia la derecha, pero hay que recordar entonces esto. Nosotros el B lo tenemos hacia ese lado, hacia X. El B está hacia arriba y el F hacia este lado. Ahora, B va a ir cambiando de dirección, porque al principio E hace que vaya exactamente hacia arriba, entonces el B está en esta dirección y el F hacia allá. Pero apenas empiece a doblar, la velocidad cambia de sentido y el F también cambia de sentido. Y entonces empieza a ir hacia abajo. Todo esto hay que pensar que ahora el B empieza a apuntar hacia allá y el F hacia abajo y así, hasta que vuelve a bajar. Luego, eh, no hay que olvidar que el E sigue estando apuntando hacia arriba, entonces lo que hace es volver a actuar, o sea, siempre actúa, pero lo que hace es frenar la carga hasta que llega al punto A, acá lo pusimos como A para ponerle un nombre, llega ahí, frena y vuelve a pasar el mismo proceso. Esta es la explicación cualitativa, tenemos que hacer la explicación cuantitativa. Como no tenemos nada que ocurra en otro lugar que no sea el plano ZI, porque no tenemos ninguna fuerza en la dirección X, la posición de la partícula en cualquier tiempo t lo podemos escribir con un vector 0 y de t, z de t. Y entonces la velocidad, si esta es la posición, la velocidad va a ser 0 y punto z punto. Las derivadas temporales de cada componente. Ahora, para ir tomando la parte de la fuerza de Lorentz, B por B larga, vamos a hacer esta cuenta usando el método vía determinantes para calcular el producto vectorial. Y z, acá ponemos el B, 0, y punto z punto, y acá ponemos el B larga, que está en dirección X, así que es B 0, 0 por supuesto. Estamos suponiendo que el campo magnético es constante y el campo eléctrico también. Entonces, esto es el primero, que sería hacer X versor por I0 menos Z0, que es 0. El segundo, que es I Z, vamos a poner I Z punto por B. Y luego el último, que es Z versor 0 menos I punto B. Bueno, ahí viene un menos, así que queda así. Entonces, F va a ser igual a Q por E
por z versor, que es para donde apunta el campo eléctrico, más bz punto inversor menos b y punto z versor. Y ley de Newton, esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Y esto es igual a masa por y punto punto en inversor y z punto punto en z versor. O sea, las componentes ahora de la aceleración. Tomamos cada componente por separado. Así que primero, ¿qué tenemos en I? Tenemos bz punto y esto es igual a mi punto punto. Y en z, ahí tenemos la q afuera. Tenemos para z q e z versor menos q b y punto z versor está de más, ya que estamos, esto es para i y esto es para z. Esto es igual a m z punto punto. Nos va a servir definir omega q b sobre m es la frecuencia de ciclotrón. Es la frecuencia a la cual una partícula va a dar vueltas en ausencia de cualquier campo eléctrico, referido al caso que vimos del ciclotrón, donde no teníamos campo eléctrico. Entonces, si por ejemplo pasamos la m acá, vamos a tenerlo en términos de omega, y también podemos pasar el m para este lado, y vamos a tener un omega acá, y acá va a haber que agregar un b en el denominador. Si hacemos eso, quedan las dos ecuaciones diferenciales de esta forma. Para resolver este sistema de ecuaciones uno puede derivar esto, siendo que quede i punto 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 igual a omega z punto punto, pero z punto punto es esto, entonces tenemos omega cuadrado e b menos i punto. Haciendo entonces que quede i 3 puntos, tenemos esto lo pasamos para otro lado, vamos a tener más omega cuadrado i punto igual a omega cuadrado e sobre b. Si uno resuelve esta ecuación diferencial, va a obtener para i de t, que va a ser una constante c1 coseno de omega t más c2 seno de omega t más e sobre b t más c3, donde c1 y c2 también absorbieron cualquier otra constante que haya aparecido en estos términos. Luego con este i de t uno puede derivarlo dos veces y obtener quién es z punto, quién es z, perdón, z de t, que va a ser c2 coseno de omega t menos c1 seno de omega t y va a quedar una constante c4. Ahora, si usamos que la partícula empieza en reposo, es decir que i punto en 0 es igual a 0 y z punto en 0 también va a ser igual a 0, y que empieza en el origen, es decir que i en 0 es 0 y z en 0 también es 0, la velocidad y la ubicación en tiempo 0 es 0. Estas cuatro condiciones permiten obtener las cuatro constantes. Por ejemplo, si i en 0 vale 0, significa que 0 va a ser igual a C1, acá el coseno de esto 0, es 1, perdón, y este 0 se va, esto 0, más C3, es decir que C3 es igual a menos C1. Lo mismo para Z en 0, que vamos a tener, esto se va, y C2 o C4 va a ser igual a menos C2. Cuando derivemos en el tiempo, esto se va a convertir en un seno, en un menos seno, este se convierte en un coseno, y esto va a ser e sobre b, es decir que vamos a tener, y esto se va a ir, vamos a tener que 0 es igual a
C2 más E sobre B. Es decir, que C2 es igual a menos E sobre B. Para Z, cuando derivemos, se va esto es menos seno y esto es coseno, menos coseno. Es decir, que da menos C1 igual a 0. Entonces C1 es igual a 0. Si C1 es igual a 0, C3 es igual a 0, C2 es menos EB y C4 es E sobre B. ¿Qué nos queda? I de t es, esto se fue, C2 es menos E sobre B, seno de omega t más E sobre B t y C3 es 0. Y z de t es igual a C2 es menos E sobre B coseno de omega t. Esto se va y esto es E sobre B. Y perdón, acá cuando derivamos en I el coseno sale un omega afuera, ese omega es importante, es decir que acá sale el omega y cuando pasemos el C2 para el otro lado sale un omega acá abajo. Eso es importante y lo olvidé. Así que acá va a haber un omega y acá va a haber un omega y entonces tenemos un omega siempre que tenemos el C2 y el C4, es decir, acá el C2, acá no, acá sí porque es el C2 y también vamos a tener en el C4 que es este. Entonces, quedan las dos, el I de t y el Z de t de esta forma, sacando E sobre omega B factor común en ambas, vamos a escribir de esta forma, lo cual no nos dice mucho, pero si llamamos R a E sobre omega B y vamos a utilizar también que seno omega t más coseno omega t, 2 al cuadrado es igual a 1, entonces lo que vamos a hacer es, esto es R y esto es R. Tenemos que I de t menos R omega t es igual a R seno de omega t y Z de t menos R, bueno, menos R solo, es igual a R coseno menos R, que falta el menos, menos R coseno de omega t. Entonces lo que hacemos es elevamos al cuadrado de los lados y sumamos. Tenemos I de t menos R omega t al cuadrado menos, más, sumamos Z de t menos R todo al cuadrado igual a, y esto es seno cuadrado, R cuadrado, seno cuadrado más R cuadrado coseno cuadrado. O sea que sacando factor común queda el R cuadrado nada más, lo otro usamos esto. Y esto es la fórmula de un círculo de radio R cuyo centro es 0, R omega de t R, es decir, el centro es 0 para X, R omega de t en y R en Z, pero tiene un t metido acá en el i, se mueve en dirección i a una velocidad constante b igual a omega r, pero r es e omega b, entonces esto es e sobre b. O sea, a medida que t va avanzando, este numerito está haciendo cada vez más grande y entonces el punto del centro que está en i se va moviendo hacia adelante porque esto que está en menos se va haciendo cada vez más grande, este número de acá. Entonces en el fondo es un movimiento circular pero que va avanzando. Eso es exactamente lo que representa esto.
es lo que se llama la cicloide. Una observación es que el movimiento no se hace en general en dirección del campo eléctrico, sino que más en general está yendo en dirección Y, perpendicular. Acá tenemos en una animación cómo hace la cicloide con respecto a el círculo, cómo se va moviendo y cuál es la gráfica que va formando.